acerca de la segunda venida. No vamos a leer el texto de Apocalipsis 19 porque ya lo leímos la semana pasada. Bueno, la antepasada, sí, la antepasada. Bien. Sí, vamos a orar. Vamos a pedirle a Malagueño que pueda orar, por favor. Señor, gracias. Estamos agradecidos de corazón, Señor, por habernos traído hasta aquí. Disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra, para ver lo que tienes para nosotros hoy. Señor, usa a tu Antonio, a tu siervo, para comunicarnos, Padre, lo que tú tienes preparado. Te damos gracias eternas, Señor, por todo lo que haces con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas más difíciles que hay a la hora de estudiar lo que se conoce como la escatología, ¿no? La doctrina de las últimas cosas, y lo que más ha costado concretar es la diferencia que a veces hay entre lo que la Biblia nos sugiere y lo que tenemos hoy, ¿no? En la sociedad, actualmente en el mundo. Ese siempre ha sido un poco el caballo de batalla, ¿no? Y lo que a muchos les ha confundido a la hora de decir cosas, ¿no? Por ejemplo, esto lo hemos dicho, cuando ha sido lo de la pandemia, todo el mundo se ha apresurado a este es el fin ya, toda la gente en casa metida, no sé qué va a pasar con nosotros, y se ha hablado siempre de la segunda venida. Decíamos también, ¿no?, que si tú coges la segunda venida en Wikipedia, te van a salir 2, 3 páginas, 4 páginas de todo lo que la gente ha dicho cuando el Señor viene. Bueno, científicos, cabalistas, matemáticos que nos habla la Biblia, teólogos, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera. Todo el mundo ha intentado decir cuándo viene el Señor. El otro día estaba viendo, claro, no quiero hacer spoiler, no quiero hacer spoiler, así que no digo a qué serie es. Y estaba viendo una serie, y en la serie había 2 personajes que estaban hablando entre ellos, ¿no? Y la conversación entre ellos surgió esto, ¿no? Y uno le dice al otro personaje: me llamó la atención que dentro de 80 años hay bastante menos gente. Ese era el comentario, ¿no? Y el comentario era porque esta persona podía ir al futuro, ver el futuro, y era un poco como que una gran cantidad de gente en el futuro había desaparecido de la Tierra. Y ya había muchísima menos gente. ¿Esto nos suena a algo? ¿Verdad? Es decir, que yo he intentado siempre cuando hemos estudiado Apocalipsis hablaros de esto, ¿no? De la voz, lo que se conoce como vox populi, ¿no? La voz popular que se va imponiendo en un montón de cosas, ¿no? Y cuando ves Apocalipsis y lo que ahí ocurre, y ves la sociedad y las ideas que se están imponiendo, pues muchas de ellas cuadran aquí. De hecho, recordáis, ¿no? Hace 2 o 3 semanas estábamos viendo, os mostré una serie de cosas que ocurrirán en la tierra, según el libro de Apocalipsis, y todos más o menos dijimos, pues sí, esto es lo que dice Apocalipsis. Y resulta que eso era una lista sacada de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Es decir, que eso es un poco la dificultad a la hora de estudiar la Biblia, ¿no? Sobre todo a la hora de estudiar las últimas cosas, porque no tenemos todos los detalles, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla mucho, por ejemplo, Jesús cuando habló Mateo 24, Marcos 13, en alguna otra parte, acerca del final, ¿no?, de los tiempos, pues un poco la idea es, oye, pues uno tiene que saber leer los tiempos, ¿no? Y dijimos también, y con esto termino para ya empezar, dijimos también que cuando las iglesias en el primer siglo reciben el libro de Apocalipsis, esta carta de Apocalipsis, no la reciben para ver si la bestia, o sea, si el anticristo era Nerón, Domiciano o quién, sino que la idea es, esto está oculto,
hay pistas, pero la Iglesia tiene que tener este libro para vivir hoy. Para vivir hoy. Recordáis, ¿no?, que cuando vimos la señal de la bestia, por ejemplo, que todo el mundo también ha querido siempre decir cuál es la señal de la bestia, el 666, que es un tatuaje, que es un chip, que es aquí, que es no sé dónde, y el texto no lo dice. Pero sí el texto dice que esas personas, cuando vivan en ese momento, sí sabrán claramente quién es e identificarlo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Quería decir esto, ¿no? Sobre todo por esto, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Dentro de 80 años habrá bastante menos gente, ¿no? Y bueno, se están imponiendo una serie de cosas, como digo. Vale. Estábamos viendo ahí en Apocalipsis, primero empezamos a ver que el texto de Apocalipsis 19 empieza a describir quién viene, ¿no? O sea, a describir al personaje que es Jesús, y hablábamos de que entendíamos que Jesús vendrá de una forma literal también a la tierra. Y hoy vamos a ir con algunas de las descripciones, no me puedo parar, ¿vale? Algunas descripciones que se dan, ¿no? Ya vimos lo de fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y le dice, sus ojos llama de fuego. Sus ojos, o sea, los ojos del Mesías, ¿no? Llama de fuego. Puede ser dos cosas. Primera, en este contexto, probablemente tenga que ver con el hecho de que nadie puede escapar de un juicio que por otra parte es imposible que se juzgue de una manera imparcial o injusta. O sea que cuando Él viene a juzgar y sus ojos son como llama de fuego, posiblemente la idea es, nadie va a poder escapar de ese juicio, absolutamente nadie. Nadie va a poder disimular, nadie va a poder esquivar este juicio. Y por otra parte, la idea es que Él ve todo, y Él ve, y Él juzga de manera imparcial y de manera justa. Él no puede juzgar de una manera injusta, porque cuando vemos Apocalipsis 19, Jesús viene a la tierra, viene sobre todo a juzgar ahora en este momento, y Él es aquel que puede ver todo, no va a juzgar a nadie de una forma injusta, no va a pasar por alto nada, ¿entendéis? ¿No? O sea, porque luego va a hablar también del gran trono blanco y cómo Dios va a juzgar. Bien, Dios juzga siempre de una manera justa. Esto, por cierto, es algo que veremos en algunos de los salmos. Sabéis que este domingo hemos empezado con la serie de salmos, y también los salmos hablan mucho de la justicia de Dios. Una de las cosas que más le importa a David, que es el mayor escritor, ¿no?, del libro de los salmos, es la justicia de Dios. Él está preocupado en los salmos porque Dios juzgue justamente. Porque Él tiene muchos enemigos, están pasando muchas cosas, y Él constantemente recurre a la justicia de Dios. Y le pide a Dios que juzgue a sus enemigos con justicia. Incluso Él en algún momento dice, si yo he hecho algo, pues también júzgame a mí, conforme a mi justicia, dice. O sea, que lo juzgue de acuerdo a lo que Él ha hecho, pero que también juzgue a los demás. Dice, había muchas diademas en su cabeza, muchas diademas. Bien, el término, el vocablo diademas, al griego, se usa en la literatura clásica como en la Biblia como una señal de realeza. Dijimos que para la Iglesia en Apocalipsis se menciona unas coronas, ¿verdad? ¿Recordáis cuando estudiamos el tribunal de Cristo? Bien, esa era una corona del vencedor de una prueba, como una recompensa. Aquí se usa otra palabra, no se usa corona en el sentido de recompensa de una prueba, sino que la corona de un rey, ¿vale? La corona de un rey. ¿Por qué muchas diademas? Bueno, posiblemente porque sugiere que el Mesías posee una soberanía ilimitada. Es decir, aquí vienen, recordad, ahora vamos a ver, los reyes de la tierra están contra el Mesías. Y el que viene resulta que trae muchas diademas. Hablando de ese reino infinito. Cuando veamos el milenio lo vamos a ver, ¿no? El reino de Dios es eterno, solo que cuando estudiemos los 1000 años vamos a ver que se manifestará aquí en esta tierra 1000 años, pero el reino de Dios es eterno, Él siempre ha reinado. Por ejemplo, cuando en los evangelios se dice el reino del arrepentido que predicaba Juan el Bautista,
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No ha comenzado, no va a comenzar, no. Se ha acercado. O sea, la fase del reino de Dios con el que tiene que ver con nosotros. Apocalipsis 1.5 dice: Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Es una redundancia esto, ¿no? Es un recurso lingüístico. Soberano de los reyes. Los reyes en ese momento eran soberanos. O sea, que lo que está diciendo es que Él es el soberano de los soberanos de la tierra. Esa es la idea. No nos vamos a parar mucho. Los reyes de la tierra, está claro que tendrán que doblar sus rodillas en reverencia y reconocimiento delante del gran rey del universo. Esto está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, toda rodilla se doblará, toda rodilla, y los reinos y los reyes también. Dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es curioso que cuando... ¿será clara esta frase? Digo yo, ¿será claro lo que aquí dice? En esta frase. Tenía un nombre escrito que ¿cuántos conocían? Ninguno. Sino lo conocía solo él mismo. Y aquí no se revela el nombre. Por tanto, hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuál será su nombre? ¿Cómo podemos? No, yo creo que es tal, yo creo que es cual. Aquí dice que no conocía nadie este nombre. Así que lo más sensato es entender que se refiere a un nombre de intimidad secreta entre Dios, ¿no? Con Dios. Quizás un apelativo solo conocido entre las personas de la Trinidad, dicen algunos comentaristas, ¿no? Pero debemos aceptar que no se revela, por tanto es desconocido, Luego habla que su nombre es el verbo de Dios. Este es distinto con lo de tenía un nombre escrito. Ahí hay una característica que tiene un nombre escrito, pero cuando dice que Él es el verbo de Dios, pues esto es distinto, este es su nombre. Bien, el verbo es el logos de Dios, quien apunta a que Jesús es Dios y creador de todo. No quiero pararme mucho en esto, solo leerlo. En el pensamiento hebreo una palabra no es un sonido inerte, dice el diccionario hebreo, sino un agente activo que realiza la intención de aquel que habla. El verbo de Dios, refiriéndose a Jesús, es aquel que revela a Dios. O sea, Él, cuando Jesús habla, está revelando a Dios mismo, a la persona de Dios. Es decir, Él es quien ejecuta y lleva hasta la consumación perfecta todos los propósitos de Dios. Bueno, esto es evidente, no quiero pararme más. Ahora aquí sí. Bien, cuando Jesús viene en su segunda venida, y todos lo están viendo, todo ojo lo está viendo, dice que estaba vestido en una ropa teñida en sangre. Teñida en sangre. La idea es sumergida en sangre, ¿no? Cuando se teñía algo, se sumergía, ¿no? Bien, pues está completamente teñida en sangre su ropa, ¿no? Lo dice... ¿dónde está? A ver... 13, gracias. Estaba, exactamente, no lo contaba. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Bueno, hay que decir que aquí, cuando dice que tenía su ropa teñida en sangre, no se trata de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ni tampoco la sangre de los mártires. O sea, que esta sangre no es la que Jesús derramó en el Calvario, ¿no? No es la sangre que nos salvó a nosotros. Esa sangre la derramó en la cruz del Calvario, ¿no? Ni tampoco la sangre de los mártires que se menciona en Apocalipsis, ¿no? Ya, pues, se enciende un poco, uno por lo menos, ¿no? Alguno está abanicando y yo tengo un poquito solo, por lo menos que... Bien, gracias. Parece que más bien será la sangre de los enemigos del Mesías quienes serán derrotados en Armagedón. O sea, cuando Él viene, ahora vamos a explicar esto, ¿no? Porque tú dices, si viene del cielo, ¿cómo viene con la ropa teñida de la sangre de sus enemigos, ¿no? No, en el cielo no hay enemigos de Dios, vamos a ver por qué en un momento. Pero todo apunta a que es la sangre de sus enemigos. Él ha librado una batalla y por tanto sus vestidos están manchados de sangre. Así que esto es una figura de juicio, no de redención.
No es una figura de redención, o sea, no está hablando de salvación, sino que está hablando de juicio, cuando dice que sus ropas estaban teñidas en sangre. Este texto es curioso porque se critica porque 19:13, la batalla de Armagedón todavía no se ha realizado. O sea, cuando Juan ve al Mesías venir, de repente el cielo abierto y uno que venía, ¿no? Y él lo ve ya con eso. Y entonces algunos críticos dicen, ¿ves? Pues esto tiene un fallo porque la batalla de Armagedón todavía no ha ocurrido. ¿Me explico? Bien, la explicación es que lo que hace Juan, usar el estilo semita de escritura, donde primero se dice lo que ocurre y luego se explica por qué y cómo ocurre. Claro, el estilo semita era muy común esto, ¿no? Primero decía, su ropa estaba teñida en sangre. Bien, y ahora te va a decir cómo ocurre eso. Ese es el estilo de escritura de ellos. Nosotros a lo mejor diríamos al revés. Nosotros diríamos, y vimos a uno que libró una batalla y como consecuencia de eso se manchó sus vestidos. Bien, pero el hebreo escribía de otra forma. Lo que hace Juan es anticipar la derrota de los enemigos, de sus enemigos, y su ropa teñida en sangre. Bien, vamos al capítulo 16 un momento. Déjame el puntero. Capítulo 16. No hace falta que lo conectes. Puedes parar. Tienes que enchufarlo. Tienes que sacar el para que se active. ¿Esto? Sí. Gracias. Bien, en el capítulo 16 tenemos la sexta copa. La sexta copa, bien. Y con el derramamiento de esta sexta copa, lo explicamos un momento, se prepara la última gran batalla. Dice el capítulo 16, 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Lo que dijimos fue que cuando las copas ya se empiezan a derramar, eso, aunque a nosotros nos parezca mucho tiempo, prácticamente simultáneo con la segunda venida de Jesús, ¿no? Bien. Los reyes o las naciones se reunirán para la batalla de aquel día, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El versículo 14. Bueno, leemos el 13. Con los espíritus de los demonios que hacían señales para los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que lo que aquí se nos describe es que hay un río de Éufrates que se seca, y el propósito de que se seque es para que unos ejércitos que hay puedan cruzar hacia Israel para librar esta batalla. Bien, generalmente se ha sostenido que la batalla de Armagedón es un evento aislado, que tiene lugar poco antes de la segunda venida de Cristo. No es lo que normalmente casi vamos a sugerir, ¿no? Que la Armagedón es una batalla. Bien, vamos a ver que es mucho más que eso. Vale. El río Éufrates está aquí, ¿lo ves, no? Sí, aquí está el río Éufrates, y esto sería ya aquí sería lo que es la frontera ya, ¿no? Así que cuando habla del río Éufrates, lo que está hablando es del norte de Israel, y de ahí ellos vienen hacia abajo para combatir, ¿vale? Río Éufrates, norte de Israel, y bajan hacia abajo. Pero no es una batalla aislada, sino más bien una campaña que se extiende hasta la última mitad del periodo de la gran tribulación. Es decir, que lo que pensamos, o lo más sensato de pensar, es que cuando empieza la segunda parte de la tribulación, dijimos que lo tenemos que dividir en dos, ¿verdad? 3 años y medio primeros y 3 años y medio después. Bueno, pues cuando empiezan los segundos 3 años y medio, ahora vamos a explicar, es cuando todo esto se pone en marcha, esta última batalla, con todos sus preparativos. Ahora lo voy a explicar. Si voy muy deprisa, avisa. Que hay que entender todo esto, ¿no? En 16:14, cuando habla de la batalla, ya hemos leído el texto, usa una palabra que es la palabra griega polemos, que significa guerra o campaña militar. No habla de batalla,
sino la palabra exacta es para la guerra o para la campaña militar. Así que significaría que los eventos que culminan en el encuentro Armagedón, Dios los ve como una campaña escalonada, ¿no? O sea, cuando el ángel derrama esta copa y el río Éufrates se seca, empieza toda esta campaña. Pero esto hay que montarlo. Dura mucho tiempo organizar todo esto. Y ahora vamos a ver algunas cosas. Y eso lo que desemboca es, al final, vamos a ver que lo que hacen estos ejércitos es tomar Jerusalén. Toman Jerusalén, dividen la ciudad y acorralan absolutamente al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Ahí, en ese momento, es cuando Jesús viene, Apocalipsis 19, para librar en el último momento a Israel. ¿Entendemos esto hasta aquí? ¿Nos ubicamos más o menos todos? ¿Sí? ¿Vale? O sea que el ángel derrama la copa y empieza esta última persecución. Empiezan los ejércitos a cruzar hasta que ya llegan a Jerusalén, toman Jerusalén, y ahí es cuando Jesús viene a librar a sus enemigos, a librar a su pueblo de sus enemigos y a imponer su reino. Aquí tenemos otro mapa y es que Armagedón es esta parte de aquí, ¿vale? Armagedón este es el monte Meguido, y aquí hay un gran valle que se ha llamado de varias formas, que va todo hasta aquí. Aquí tenemos Jerusalén, y este es el sur de Israel, que es Edom, que ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Así que vienen de aquí arriba, bajan, y aquí, en esta zona, es donde se libra esa última batalla, ¿no? ¿Por qué? Pero es en Jerusalén, así que lo que pensamos es que este ejército viene de aquí, la batalla se libra aquí, porque ellos vienen hacia aquí a tomar Jerusalén. Esa es un poco, digamos, la explicación militar, digamos, no sé, táctica de lo que está ocurriendo literalmente en la tierra. Otra cosa es lo que ahora vamos a ver. Bien, el llamado Armagedón entonces lo consideraríamos o se considera como el centro de todas las batallas, ¿no? Ahí hay otro mapa que ahora lo vamos a mencionar. Armagedón sería el centro de todas esas batallas. Pero Isaías, por ejemplo, describe que el Señor viene de Edom cuando Él venga. Es curioso, ¿no? Mirad el texto. Isaías 63, 1 al 6. Dice ahí el profeta Isaías: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Edom, Edom está aquí. Y Bosra, ¿lo ves? Bien. ¿Dónde está Edom? ¿A qué pertenece? ¿A qué país? Aquí. Hoy día tiene que ser Jordania. ¿Aquí dónde es? Porque yo no veo el puntero. Mueve el ratón del ordenador. Pero no lo veo yo, no sé. El ratón del ordenador. Ah, la parte amarilla. Ahí. Ahora lo ves, Jesús. Ahora no se va a estar cagado. Vale. No sé. Ah, porque lo tengo que Ahora es más fácil, ¿no? Que no lo veía. Sí. Aquí está Edom, Bosra, aquí lo que dijimos del río, aquí está más o menos Meguido, toda esta zona aquí, hasta Jerusalén, ¿vale? Eso es más o menos es un poco para que nos ubiquemos, simplemente. Dice Isaías: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo de justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Recordad esto porque lo va a mencionar el Apocalipsis. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Recordad, Jesús viene para vengar a sus enemigos y redimir a su pueblo. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira,
y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Esto es una profecía acerca del Mesías por la información que tenemos también en Apocalipsis, que nos explica por qué viene con vestidos rojos. Viene porque ha estado luchando. Bien. Decir aquí un paréntesis. Hay algunos, por ejemplo, que cuando piensan en Israel, la ciudad es tomada y una parte es llevada al cautiverio. Lo dice Apocalipsis, ¿vale? Lo veremos la semana que viene también. Y lo que algunos piensan es que donde a ellos se les lleva o hacia donde ellos se van arrinconando es hacia una ciudad que hoy día pues caben prácticamente 1 millón de personas allí, en Petra, que está en Jordania, que es esa zona que hemos dicho, abajo de todo. Bien, y lo que algunos entienden es que cuando Jesús venga, viene primero a librar al pueblo de Israel que está cautivo allí y pelear por ellos, y de ahí hacia Jerusalén. Eso es lo que algunos pueden entender, de ahí hacia Jerusalén. No es descabellado decir esto, ¿no? Ya sé que no se explica en la segunda venida, pero la segunda venida no te explica eso, te dice que Él viene, punto, pero hay que sacar información de otro sitio, ¿no? Bien, Zacarías 12, del 2 al 11 y 14, Jerusalén se presenta como el centro del conflicto. Por ejemplo, Zacarías 12 dice: aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta es otra pista de lo que ocurrirá en esa última batalla. Los reyes de la tierra van contra Israel y, por supuesto, contra Jerusalén, que es la ciudad santa. Dice capítulo 14: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí es donde tenemos esta información, que ya hemos explicado ahora. De manera que lo que hace es describir en una extensión que va desde las llanuras de Megiddo en el norte hasta hacia abajo, pasando por Jerusalén y llegando hasta Edom. Tiene sentido decir esto porque la última batalla, o sea, los últimos tiempos antes de que venga Jesús, hay una campaña contra Israel. Ahora vamos a explicarlo, ¿no? Hay una campaña contra Israel. Así que la campaña es absoluta. Ezequiel, por ejemplo, hay una profecía en Ezequiel que dice que los invasores subirán a Israel para cubrir la tierra. O sea, para cubrir toda la tierra de Israel, se supone, ¿no? Toda la tierra de Israel. Así que si estamos pensando en que habla del río Éufrates, capítulo 16, que se seca para que pasen las naciones, estamos pensando que posiblemente son llevados cautivos hacia abajo, hacia Petra, y también aquí en el medio, en Megiddo, hay una batalla, ¿no?, grande aquí. Pues ¿qué estamos pensando? En que Ezequiel tiene razón cuando dice que subirán los invasores para cubrir la tierra. O sea, toda la tierra de Israel estará ocupada en un momento por la bestia, por supuesto, el anticristo, con todas las personas todos los ejércitos que logra juntar. Por ejemplo, Joel también dice que la batalla se librará en el valle de Josafat, que está cerca de Jerusalén. También se menciona eso en Joel. O sea que, como veis, hay toda una campaña y no solamente es una batalla en un sitio concreto, sino que hay toda una campaña y la idea es ir contra Israel. Isaías, como hemos visto, presenta a Cristo que viene de Edom con sus ropas teñidas en sangre, y Edom está al sur de Palestina. Pero Jerusalén será sin duda el centro de interés durante la batalla de Armagedón, por cuanto por la palabra de Dios dice: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra
Y como leímos en el Salmo 2, al final de toda esa rebelión que hay una profecía allí también al final del Salmo 2. Donde dice, yo he puesto en Sión ¿cómo lo dice? No me sale ahora. Lo leo, yo cuando ya no sabes cómo lo dice literalmente, mejor leerlo. Dice Salmo 2. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y eso es Jerusalén, exactamente, Jerusalén. Tú puedes ir allí, visitarlo, y allí está todavía. Aunque uno piensa que, no, Juan, que el monte de Sión va a ser ahí una gran cosa, y bueno, no, para cuando vayáis no os quiero hacer spoilers. En Zacarías 14 dice que habla de 300 kilómetros de campo de batalla. Habla de 300 kilómetros de campo de batalla. Y eso está claro que incluye todo ese valle que estamos diciendo de Armagedón. Así que de ahí que no pensemos que es una simple batalla, Armagedón. Ahora, los participantes de dicha guerra, ¿quiénes serán? Bueno, pues serán las naciones con la bestia al mando para luchar contra Cristo. Si leemos 17:14, Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero os vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta gran batalla final, ¿qué propósito tiene? Pelear contra Cristo. Pelear contra Cristo. Impedir que el Mesías venga, impedir que el Mesías reine. Y ya lo hemos explicado. ¿Cómo podemos impedir que el Mesías venga y reine? Pues quitando a Jerusalén del medio, quitando a Israel, que no haya un pueblo sobre el cual el Mesías pueda venir a reinar, porque entonces ya no puede cumplir su profecía, por mucho poder Dios que tenga. No podría. Entonces la palabra de Dios pues ya tendría fallos, y Dios ya no podría cumplir lo que promete, y si Satanás no podía lograr eso, pues ¿cómo fiarnos de algo de la Biblia? Ya nadie podría fiarse de nada, porque entonces, ¿qué pasa? ¿La salvación también eso no es? O sea que eso es una cosa fundamental. Ahora, lo que yo decía que se iba a explicar. Según Daniel, prestemos atención aquí, según Daniel 9, 26 y 27, habrá un pacto con Israel que puede que devuelva a Israel algo de la importancia mundial. Daniel lo que nos dice es que cuando la iglesia es arrebatada, empieza lo que son las 70 semanas de Gracias, Jesús. 70 semanas de Daniel. Es una profecía, ¿no? Sabemos que se cumplieron las primeras 69 hasta el Mesías príncipe. Cuando se le quitó la vida a Jesús, se cumplieron las primeras 69 semanas. Y falta otra. Y esa semana se empezará a activar cuando el pacto entre el anticristo y Israel se haga. No después del arrebatamiento. Posiblemente pasará tiempo hasta que todo esto se arregle. ¿Y qué habrá? Un pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Es por lo que pensamos que no sabemos si en ese momento lo tendrá o se le dará. Israel en ese momento tendrá una importancia mundial que posiblemente ahora no tenga. ¿Por qué? Pues porque el anticristo es la persona que está gobernando el mundo, ¿no? Y él logra hacer un pacto, o sea, si busca a Israel para hacer un pacto, ¿no? Políticamente estoy hablando, ya sabemos que espiritualmente tiene otra lectura, no estoy hablando para que entendamos esto, ¿no? Israel tiene que tener una relevancia mundial para que la bestia quiera hacer un pacto con él, porque la bestia no va, o sea, el anticristo, a ver si yo me explico, el anticristo no va a decir, mira, voy a hacer un pacto con Israel porque el libro de Daniel lo profetiza que yo voy a hacer un pacto con Israel, no sé qué. Él no va a decir eso, ¿por qué? Porque entonces todo el mundo va a buscar la Biblia, ¿no? ¿Cómo? ¿Me entendéis, no? Él no es tonto, él no va a decir eso.
Va a haber un pacto con Israel por algún motivo económico, militar, no lo sabemos, pero sí que Israel tiene una predominancia. No sé si se dice así. Después de los 3 años y medio primeros se romperá el pacto, según Mateo 24-21, y comenzará el periodo conocido como la Gran Tribulación, ¿no? El periodo conocido como la Gran Tribulación. Mateo 24-21 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que cuando se rompe este pacto que hemos hablado del anticristo con la nación de Israel, empieza los segundos 3 años y medio de tribulación en la tierra. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque coincidiendo con eso, lo que estoy intentando es que veamos el mapa de todo, ¿no? Coincidiendo con eso, Satanás es expulsado y la persecución de Israel se intensifica. ¿Recordáis el capítulo 12? Vamos a ir un momento. Apocalipsis 12. Dice el versículo 9: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí explicamos que en un momento dado tampoco se explica cómo Satanás ya no va a tener acceso a la presencia de Dios. Dice, entonces se oía una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los ha acusado delante de nosotros día y noche. Ahora, ¿cómo sabemos que esto no ocurrió ya en el pasado? ¿Cómo sabemos que esto no se refiere a cuando Satanás pecó y fue expulsado? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, siguiente versículo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Para empezar, esta frase, los moradores de la tierra, se repite muchas veces en Apocalipsis. Y se refiere a aquellas personas que viven en la tierra en este momento y que no tienen al Señor en sus vidas. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, Israel, que había dado a luz a su hijo varón, o sea, a Cristo. Y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde la sustenta por un tiempo. Esto todo lo explicamos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuesen arrastradas como un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra se abrió y tragó al dragón, etc. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Cuando menciona todo esto, cuando dice, pues él intenta, ¿no? Pero Dios libra a Israel, digamos, protege. ¿Y qué hace inmediatamente el dragón, Satanás? Irse para hacer guerra contra él. Y eso es lo que tenemos después cuando en el capítulo 16 llegamos a las copas, cuando en el capítulo 17 llegamos a que dice que pelearán contra el Cordero. Y el capítulo y el capítulo 16 donde habla de Armagedón, y el capítulo 19 cuando Cristo venga. O sea, es mucha información, ¿no? Yo lo sé, pero espero que por lo menos con el... No tenéis que acordaros de todos los detalles que os he dado, pero el panorama por lo menos sí, ¿no? Bueno, no tenés problema, porque ninguno vamos a estar aquí. Bueno, ya. No preocuparse mucho. Vale. Satanás sale con gran ira, según Apocalipsis 12, para atacar al remanente de Israel y a los santos de Dios. La actividad satánica se describe también muy bien, como hemos leído en Apocalipsis 16. Pero Armagedón no es lo suficientemente grande como para que todos los ejércitos estén ahí. No es lo suficientemente grande Armagedón, no es un valle tan grande. Los que habéis ido lo habéis visto, ¿no? El valle de Jezreel.
o Armagedón, que se llama, no será la batalla. Bien, así que lo que algunos piensan es que probablemente serán los altos mandos militares quienes se junten en Armagedón, mientras que el resto de los ejércitos estén dispersos por toda la geografía de Israel, que es lo que Isaías, Joel nos describe, y Ezequiel también. 16-19, al igual que Zacarías 14, habla de que las naciones se reunirán contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Lo hemos leído, ¿no? La ciudad será tomada. Llegará un momento en que estos ejércitos llegarán allí y tomarán Jerusalén. Unos podrán escapar, otros no. Unos podrán escapar, otros no. Por eso dice la segunda parte de Mateo 24, cuando habla de la gran tribulación, que en la segunda parte de la gran tribulación dice: entonces los que están en cinta huyan, los que vayan a la azotea, porque ahí va a haber una persecución contra Israel. Pero el Señor peleará contra ellas para librar a su pueblo, como está profetizado en Zacarías, como hemos leído. Su ropa teñida en sangre, entonces. Tal vez lo mejor es pensar que Jesús viene peleando contra sus enemigos, contra los enemigos de su pueblo, como vimos en Isaías 53. O sea, todo esto que hemos montado ahora mismo es para explicar esto. Simplemente, ¿no? Bueno, simplemente no. Pero su ropa teñida en sangre, para que viésemos un poco el contexto, ¿no? Porque aquí no se nos explica, pero hay que ver el contexto, qué está sucediendo. Entonces, cuando vemos todos los ejércitos, toda esta iniciativa, toda esta persecución, sí podemos entender, ¿no?, que el Mesías, cuando se le ve de repente, se le ve con sus vestidos teñidos en sangre, que son consecuencia de la batalla. Bien. Y triunfalmente entra en Jerusalén y pone sus pies en el monte de los olivos. Que es lo que, por ejemplo, se dice cuando dice: varones galileos, ¿qué hacéis? Este vendrá, asimismo vendrá y le veréis, etc. Pasa que ahí está dando un detalle espiritual, un detalle de una promesa que el Señor vendrá, pero no se nos dice todo esto, ¿no? Por eso, cuando a veces uno ve las gráficas que hay, ¿no?, de fotos y tal de estas batallas, pues está todo tan suavizado, ¿no? El arte, ¿no?, parece que viene ahí y no va a ser así. O sea, esto va a ser terrible, ¿no? Va a ser una batalla bestial, ¿no? O sea, esto va a ser tremendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando en Apocalipsis 19, vamos a ver, habla de que el Señor viene, una de las cosas que ocurren es que cae un granizo en la tierra, pues de 50 kilos aproximadamente, cada piedra de granizo. 50 kilos, ¿no? Y yo os he dicho, ya hay películas, ya hay una película en concreto en últimos tiempos, creo que está en Netflix, que se llama precisamente Granizo, y pues es una película que habla de que pasa que, claro, ahí en esa película creo que es consecuencia de cambio climático lo que ocurre, pero bueno. Mirad, ahora Jesús viene, ¿no? Hay un hombre que data del 1400 y pico, si no me equivoco. Fue un hombre un general árabe, creo que era turco, que conquistó Jerusalén, ¿no? Y él cerró la puerta de la dorada. La puerta de la dorada es la que tú ves, según desde el Monte de los Olivos, la imagen que hay de Jerusalén, hay una... Perdón, yo lo había puesto ahí. La imagen de tumbas por delante. Creo que tiene tumbas por delante. Exactamente, o sea, hay una puerta en la parte sur de Jerusalén, hay unas murallas y hay una puerta que se llama la Dorada. También tiene otro nombre, se llamaba... La Dorada se llama de otra forma también, no me acuerdo, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahora os enseño la puerta. Y este hombre cerró la puerta y puso un cementerio. Pusieron un cementerio en toda esa zona, que desde ahí el cementerio de esa puerta llega hasta el Monte de los Olivos prácticamente. Creo que es uno de los cementerios más grandes del mundo, hoy por hoy. Eso es todo cubierto, ¿no? ¿Por qué este hombre, Solimán el Magnífico, hizo eso?
porque él, en su temor, pues, de lo que en Israel le decían los israelitas, ¿no? Hablaban del Mesías y de que el Mesías venía, y le citaron una profecía que está en Zacarías 9, donde él vendrá y cruzará, ¿no? Y entrará en Jerusalén, ¿no? Así que él, ¿qué hizo? Hacer estas dos cosas. Asesoraba. ¿Por qué? Bueno, porque así, según él, Jesús en su venida no podría entrar por ahí. Porque Jesús era un cohen, era un sacerdote. Y un sacerdote, alguien que estaba dedicado a las tareas sagradas, una de las cosas que no podía hacer era pisar un cementerio, pisar un muerto. No podía. Entonces él hace eso, cierra la puerta y crea un cementerio, porque él tenía temor de que pues él había conquistado aquel pueblo y pues, ¿sabes? La gente lo supersticiosa, ¿no? Y él decía, bueno, si Jesús viene ahora, pues el Mesías de ellos nos va, así que pongo esto para que no pueda entrar. Esa fue la razón. Bien, pero, por ejemplo, Zacarías 14 y Apocalipsis nos habla de un gran terremoto que partirá la tierra dejando vía libre al rey Mesías para que logre su victoria. Es decir, cuando Jesús viene, ya viene de conquistar a todos los enemigos, de librar a Israel, pues inmediatamente ocurre un terremoto que parte toda, o sea, desde el sur, o sea, si tú te ubicas aquí está el Monte de los Olivos, y ahí enfrente está Jerusalén, ¿no? Pues ese terremoto viene desde aquí abajo, y parte todo, y llega, ¿para qué? Pues para que Jesús pueda entrar de una manera triunfal, tal y como está en la Biblia, ¿no? Que Él vendrá, ya no en un pollino, sino de forma literal, y ya habiendo derrotado a sus enemigos, y por supuesto derrotándolos a todos, ¿no? Toda esta campaña que hemos dicho, la hemos mencionado para que podamos palpar un poco lo que ocurre, ¿no? Pero como también dijimos hace un par de semanas, realmente no hay batalla. No hay batalla. O sea, la batalla la habrá durante 3 años y pico, probablemente, ¿no? Cuando el anticristo con los ejércitos está presionando y está conquistando y está llegando a Jerusalén, toma la ciudad, gente tiene que huir, etc. Pero no cuando el Mesías venga. Cuando Jesús venga, ya no hay batalla ninguna. De hecho, recordamos Isaías 53, él dice, ¿quién estuvo para ayudarme? Nadie, no hace falta, yo mismo, dice, yo mismo. Él no necesita a nadie, ¿no? Y eso va a ser entonces ya instantáneo, en el momento. Todo conduce hasta aquí y la segunda venida ocurre esto todo de golpe y él ya conquista todo. Y vamos a ver que ata a la bestia, o sea, los expulsa al infierno, a la bestia, al falso profeta, a todos los que están con él, a todos los ejércitos los derrota, y después de todo esto, por ejemplo, ya en el capítulo 20, nos dice, el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Está? Ya no hay más historia, no se nos explica nada más, sino que la venida de Cristo es de tal contundencia y con tal soberanía y tal poder que aquí ya no hay lugar para nadie, ¿no? Simplemente Él. Y eso lo veremos cuando estudiemos el milenio. Ahora, en este momento, en estos 10 minutitos que nos quedan, en Apocalipsis 19 vimos que Él viene, ¿no? Y dice el versículo 14 del 19, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. Ahora, ¿quiénes son esos ejércitos celestiales? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a intentar decir. Bueno, la escena desde luego es preciosa
pero al mismo tiempo sobrecogedora, ¿no? ¿Por qué sobrecogedora? Porque está hablando en un contexto terrible de juicio de parte de Dios y hay unas personas que tienen unos seres, personas, seres, criaturas que tienen la bendición de venir, de acompañar al Mesías. Estás del lado del Mesías, pues ya está, no hay problema ninguno, ¿no? Es una cena preciosa, como dijimos hace un par de semanas, en la que tenemos que vernos nosotros también ahí, ¿no? Pensando en que viene a hacer el guerrero divino, ¿no? Bien, vale. Hay un detalle en este ejército, y es que solo el rey entra en combate. Aunque a los que lo acompañan se dice que son sus ejércitos celestiales, solo el rey entra en combate. Aquí nadie va a pelear nada, tranquilos. No vamos a tener que pelear contra la bestia ni contra nadie, no te preocupes. Solo el Señor pelea, nosotros venimos acompañando, simplemente. Los ejércitos celestiales llevan vestidos blancos y limpios, en contraste con los del Señor, que están manchados en la batalla, y Él mata al anticristo. Nosotros, el ejército que viene con Él no trae sus vestiduras sucias de sangre, solo Él. Otro indicador también de que solo Él está peleando. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con la espada, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo será una persona real que está gobernando el mundo, y el Señor la destruirá. Dice, con la palabra, con el espíritu de su boca. Él, lo que pronuncie sobre el anticristo, se cumplirá, lo vamos a ver, ¿no? No tiene que matar al anticristo con una espada, ¿no? ¿Entendéis, no? La figura que se está dando. Bien, ¿quiénes componen este ejército celestial? Bueno, ángeles. Es cierto que la presencia de ángeles en los tiempos finales es muy abundante. Apocalipsis menciona mucho los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son los ejecutores de las órdenes de Dios, ¿no? Y de alguna manera están siempre cuando Dios está peleando, está haciendo algo, los ángeles suelen estar presentes. Bien, así que puede ser que sean los ángeles. Los ejércitos que acompañan a Cristo son las huestes celestiales que están acostumbrados a hacer guerra, capítulo 12, y pelear contra Satanás y contra sus huestes. Esto lo saqué de un comentarista que él sí piensa que los ejércitos que acompañan a Cristo son los ángeles, que están acostumbrados a hacer guerra con Dios y para Dios. ¿Son los redimidos? Por la ropa que visten, parece que sí, que son los redimidos. Pero estar vestido de lino finísimo, blanco y limpio, no necesariamente excluye a otros personajes. De hecho, los ángeles en muchos momentos son vistos así también, como con vestiduras blancas, resplandecientes, son vistos así. Así que, dice algunos dicen que no es conveniente limitar. Algunos creen que no hay que limitar los integrantes de este ejército celestial solo a la Iglesia. Hay quienes piensan que los ejércitos celestiales de Apocalipsis 19 somos la Iglesia exclusivamente, ¿no? Pero hay otros que dicen que no deberíamos limitar. Y dice un comentarista, la Iglesia no está sola en poseer justicia en la forma de acciones justas. Y es más probable que aquí estén implicados no solo los santos redimidos, sino también los santos ángeles. También, esto dice algunos. Así que tal vez no sería inconcebible que los ángeles que ejecuten la voluntad de Dios estén juntamente con los redimidos a la hora de que Jesús venga a su segunda venida. O sea, no es descabellado para nada pensar que estos ejércitos celestiales que acompañan a Jesús, además de ser su iglesia, sean también los ángeles. Si tú piensas que solo son la iglesia, está bien, no creo que falles, pero hay muchos que opinan que no deberíamos limitarlo a eso. Por ejemplo, algunos dicen los creyentes de la gran tribulación también, porque la iglesia es llevada antes de la gran tribulación,
Pero durante la gran tribulación hay muchos que se convertirán, lo explicamos ya, y muchos que cuando se ven en una escena del cielo se ven también vestidos con ropas blancas. Con ropas blancas. Así que puede ser que también quienes estén acompañando a Jesús en su segunda venida también sean aquellos que murieron por haber creído en Cristo durante la tribulación. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esos son los que han creído durante la gran tribulación. Los santos del Antiguo Testamento, según Daniel 12, 1 y 2, al final del tiempo de angustia, después del cual resucitarán de la gran tribulación. Cuando termina la gran tribulación, los santos son resucitados. Los santos del Antiguo Testamento resucitan. Primero resucitamos nosotros, según 1 Tesalonicenses 4, 17. Y luego, después de estos 7 años, los santos del Antiguo Testamento resucitan. Y algunos piensan que aquí también puede incluirles a ellos. Que resucitan para estar con el Señor, inmediatamente venir con Él. Claro, tranquilos que da tiempo a todo, ¿eh? O sea, pero a lo mejor, ¿cómo puede ser que resuciten? ¿Y ahora dónde van? ¿Y ahora dónde vienen? O sea, Dios, en fin, Dios es mucho más rápido que nosotros, ¿no? Resumen: el cuerpo de Cristo, la Iglesia, creyentes durante la gran tribulación, que en un sentido también son Iglesia, santos del Antiguo Testamento y ángeles. Estas son posibilidades que hay, ¿no? Personalmente, pues uno tiene que mojarse, ¿no? Personalmente, creo que yo borraría a los santos del Antiguo Testamento, yo borraría de esta lista, y a los ángeles también. Porque de muchas maneras el Mesías, en la forma que nosotros conocemos al Mesías hasta este momento, después en el milenio, el Mesías va a ser otra cosa ya, pero hasta este momento el Mesías que nosotros conocemos tiene que ver con la Iglesia, tiene que ver con nosotros. Israel ha rechazado al Mesías, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Así que hasta este momento el Mesías siempre se relaciona exclusivamente con la Iglesia. El Nuevo Testamento, la Iglesia. De hecho, si tú hablas con un judío o te preocupas en leer algún comentario, por ejemplo, del Antiguo Testamento, de gente judía, hay gente no judaizante, no judíos, ¿no? Ellos no mencionan para nada al Antiguo Testamento, o sea, al Nuevo Testamento. Cero. Y al Mesías, cero. Al Mesías tal y como nosotros lo conocemos, ¿no? Por tanto, luego después en el milenio ya, como digo, va a ser diferente, porque ahí ya se va a reinar sobre la casa de Jacob. Y ahí el Mesías tendrá absolutamente otra connotación que la que tiene ahora. Ahora es el Mesías que su pueblo ha rechazado, ahora es el Mesías que ha ofrecido a los gentiles la salvación, los gentiles han recibido a Jesús, y Jesús es la cabeza de la Iglesia, el Señor de la Iglesia. Pero en un momento dado, Él va a ser la cabeza de Israel, porque Israel, dice, lo van a ver y van a hacer lamentación por Él. Y como dijimos, ¿no? Israel, dejadme un minutito, Israel, en un momento dado, ellos harán la oración de Isaías 53. Cuando nosotros leemos Isaías 53, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Cuando nosotros leemos Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo eso, ¿quién está hablando en Isaías 53? Israel. No está hablando la Iglesia. En Isaías 53 no habla la Iglesia.
habla Israel. Israel es el que desprecia al Mesías, el que lo humilla. Dice, el que fue afligido, angustiado, fue llevado al matadero, fue quitado, fue herido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí Isaías 53 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso Israel no lo ha dicho todavía, pero un día lo va a decir. Cuando vean al Mesías se van a dar cuenta y van a hacer esta oración, donde ellos fueron los que han despreciado y desechado al Mesías. Pero cuando lo vean venir, se darán cuenta que Él es el que ha sufrido por ellos, Él es el que ha muerto por sus rebeliones, molido por el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Israel se descarría de los caminos del Mesías, no quiere saber nada con el Mesías, ¿no? Pero un día sí vendrá, dice, todos nos descarriamos como ovejas. ¿Todos quiénes? Ellos, como pueblo. Cada cual se aportó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Israel un día va a hacer esta oración. Y eso será cuando vean al Mesías. Cuando vean venir todo lo que hemos explicado. Pensar en la situación en la que ellos están. Pero no les servirá de nada, ¿no? Sí, claro que les servirá. Absolutamente, o sea, ellos están allí absolutamente castigados por todo lo que está pasando, arrinconados absolutamente, y de repente el Mesías viene. Y ellos van a clamar al Mesías. Y van a reconocer al Mesías, por fin. Pero no tendrán la vida eterna, ¿no? Si reconocen al Mesías, claro que tendrán la vida eterna, Manuel, claro. Pero como que no. Cada uno de los que lo haga. Pero como dice que cuando la segunda venida ya se acabó el tiempo. Ya se acabó, vamos a ver, para los enemigos, claro. Claro. O sea, Jesús viene y derrota a la bestia, al anticristo, o sea, al falso profeta y a todos los que están luchando contra Israel. Pero, o sea, te lo está diciendo que él lucha contra ese ejército, contra ese movimiento, ¿no? Pero la gracia de Dios sigue estando ahí, ¿no? Pero aún en esos momentos habrá gente que se convierte. Por supuesto. Y ahí empezamos el milenio. ¿Con quiénes empezamos el milenio? Pues lo veremos. Pero muchos se volverán al Mesías. Y otros tal vez no, pero disfrutarán del milenio, pero serán gobernados con vara de hierro. Pero te digo una Sí. cosa, es que no me entra en mi cabeza. Venga. Si la salvación, ¿no? Los que han muerto no han tenido esa oportunidad de los que en ese momento estén vivos para a Jesús y pueden tener otra oportunidad. Claro, ahí se está hablando de los vivos. Claro, de los vivos. Que están vivos en ese momento. Los que están vivos en ese momento. Entonces no sé, ¿no? Pero ¿cuál es tu duda? Porque que los que han muerto no han tenido esa oportunidad de ver lo que van a ver esa gente. Porque hay personas que son más duritas y no se convierten. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad. Claro, La gracia claro. del Señor es para todos. Romanos, por ejemplo, Romanos. Te quiero decir, no es igual que te hablen de Cristo, como hablamos hoy en día, a que tú ves a Cristo. Pero también va a haber allí, Cuando- y lo van a ver y lo van a ver. Cuando Jesús estuvo también, cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estuvo en la tierra, Muchos lo vieron y pocos lo ¿cuántos pensaron. le siguieron? Puñado. Pero digo que es muy complejo con lo que nos... Y lo vieron hacer milagros. Ya, ¿Y qué decían cuando hacían milagros? No podía Los hacían por el poder de... Pero que es muy complejo con lo que narra muchos versículos del Nuevo Testamento de que cuando venga Cristo se acabó el tiempo. En la gran tribulación no se acaba el tiempo tampoco. No, en la gran tribulación tampoco, Manuel. Todavía- Hemos visto durante la gran tribulación, cuando hay juicios, los sellos, las trompetas y las copas, hemos visto que muchos se convierten. Ahí lo hemos leído. Juan en un momento dado, cuando están ocurriendo todos esos juicios, dice, bueno, y ve una multitud que está delante del trono de Dios y dice, ¿estos quiénes son? Todavía no ha venido Cristo en su segunda venida. Y dice, ¿quiénes son? Dice, pues estos son los que han
muerto durante la gran tribulación, pero creyeron en el Señor, y entonces están delante del Señor. O sea, la gracia de Dios siempre está asequible. Nosotros estamos describiendo el evento general, ¿vale? O sea, tú piensas una cosa, nosotros estamos describiendo el evento general. Lo que ocurra con cada persona, nosotros no lo sabemos. Pongo un caso. El Mesías viene y hay esta batalla, ¿no? Y hay personas en esta batalla que han escuchado del Mesías durante la gran tribulación, que han pues, escuchado de alguna forma algo, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Cuando el Mesías venga y será visible, o sea, ¿quién te dice a ti que alguna gente no se vuelve al Señor? Y si se vuelve al Señor, aunque muera físicamente, va a la presencia de Dios. Lo dijimos hace 2 semanas. Los 2 ladrones en la cruz, ¿no? Uno sigue blasfemando, no sé qué, no sé cuánto, y otro, en el último momento en su vida, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que la gracia de Dios no está reñida con su justicia. ¿Vale? No está reñida. Y todos los hombres tienen una oportunidad de Dios, todos. Y como dijimos hace 2 semanas, lo dijimos esto, ¿no? No todos los quienes son creyentes, quienes son salvos, eso lo sabe el Señor, no lo sabemos nosotros. Entonces tenemos que describir el evento en general, ¿no? El evento en general es este, y vamos a terminar la semana que viene, ¿no? Pero cuál sea la experiencia de cada uno, pues ahí no podemos entrar. ¿Sí, Juan? No. Pensé que... Vale, yo tenía esto para enseñaros, pero bueno, sí, mejor lo dejo para la semana que viene, ¿vale? Porque eso nos va a dar un poco también de panorama en cuanto a la cronología de las resurrecciones, ¿no? Porque hay 2 resurrecciones, hay la resurrección de vida y hay la resurrección de muerte, digamos, ¿no? O sea, hay una gente que resucita para estar con el Señor y otra gente que resucita no para estar con el Señor precisamente, no para ser juzgado. Así que esto lo vamos a decir y ya empezamos a explicar el milenio. ¿Vale? Bueno, voy a seguir intenso. La puerta de la misericordia. La misericordia, exactamente. Vale, semana que viene, si Dios quiere, arrancamos con qué hace, o sea, como la bestia y todo esto, que eso serán 5 minutos, y empezamos un poco a explicar el milenio, ¿no? Y varias cosas ahí que queremos entender. ¿Esto de la semana que viene te puesto? No tiene pregunta. Tengo alguna. Sí. De la que viene. No te preocupes, tu pregunta que aquí te contesta. No, una pregunta. La pregunta que tengo ya la pregunta hace varios años. A mí me lo dijiste hace varios años. Tú me lo... Yo te lo expliqué ya, ¿no? No la preguntes de nuevo, ¿vale? parece que los muertos resucitan y la Biblia dice que ausente en el mundo, presente en el Señor. Quiere decir que no vamos a salir de la tumba. Bueno. ¿Me lo has entendido? Lo que yo te expliqué ya no te acuerdas, ¿vale? Bien, bueno, vamos. Señor, gracias por esta tarde de poder abrir tu palabra y estudiarla. Bueno, muchas cosas, pero necesitamos entender todo, Señor, por lo menos a esta vista así desde arriba, de pájaro, todo lo que rodea tu venida, todo lo que está ocurriendo, Señor, para poder entender cómo será tu venida y el impacto que tu venida tendrá en el mundo. Con Israel también, Señor, son cosas necesarias y que nos pueden ayudar también a nosotros hoy día, también a ver los tiempos y a leerlos y a saber ubicarnos también en lo que va pasando y lo que está por pasar todavía, Señor. Nosotros te agradecemos que en ese día en el que tú vengas en tu segunda venida aquí a la tierra, pues nosotros vendremos contigo, Señor, acompañándote a ti, y por eso tu palabra dice que seremos bienaventurados, Señor, porque
ya no vamos a ser juzgados, sino que venimos contigo para disfrutar de tu presencia y para disfrutar de tu reino, Señor. Y todo eso no porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Por eso, como hemos hecho muchas veces cuando hemos estudiado este libro, oramos para que tú tengas misericordia de aquellos que todavía no te conocen. Que sean amigos, compañeros de trabajo, de estudios, familiares. Señor, que tú te reveles a ellos también, que ellos puedan entender lo que tú has hecho por ellos, Señor, y tú toques su mente, su corazón, y ellos puedan entregarse a ti y puedan tener la bienaventuranza que también nosotros hoy podemos tener, la seguridad que nosotros hoy podemos tener de que todas estas cosas que ocurrirán no van con nosotros, sino que nosotros estaremos en tu presencia, Señor. Gracias. ¿Cómo puedo expresarte esto, Señor? No hay palabras, pero sí hay gratitud, tú lo sabes, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, damos las gracias. Amén.